En este episodio de Apasionados Podcast tendremos la historia de Liana Malva Castillo. No se lo pierdan. Muy buenos días. Buenos días. La verdad no quería arrancar así. ¿Sabes cómo quiero arrancar? ¿Cómo quieres Darte arrancar? un abrazo, que tengo años que no te veo. Coño de pana. Me encanta. Un micrófono para el piso y Sí, todo. me encanta. Este podcast es así, Estamos dibujo fluyendo. libre, me dijeron ahorita. Es un dibujo libre. Ok. Bienvenida al segundo capítulo de Apasionados Podcast. Estamos arrancando hoy este podcast que es una deuda que yo tenía conmigo. Y esto nace, sí, por fin ya, arrancó. Ya esa curita la sacamos. Y es una deuda porque yo desde hace tiempo tengo las ganas y el interés de mostrarle a la gente, o sea, a mucha gente, mostrarle gente apasionada que ama lo que hace. Mostrarle historias espectaculares de personas que para poder escuchar y ver esas historias no es tan fácil. Tienes que indagar en ese ser humano y entenderlo. Pero es como puedo mostrarle a mucha gente que está haciendo cosas maravillosas y que hace lo que le apasiona. Bienvenida Liana Malva. Su nombre artístico que me acaba de decirlo, pero es que yo conozco a Liana nos conocemos hace rato. Desde hace rato, sí. Venimos en esto desde hace 7 rato. años, 6 años, 8 años, por ahí, más o menos, o más. Puede ser que 8 o 7 años. Como 7 años. Ujú. Y yo no me estoy enterando hoy que tu segundo nombre es Malva. Pero bueno, es perfecto. Mira, de repente es un contenido que puedo hacer porque quizás todo el mundo piensa que es mi apellido. Hubiese bravo tu apellido, pero no. Qué bueno. Bueno, bienvenida al segundo episodio de Apasionados Podcast. Y el objetivo de hoy es, bueno, tratar de entender cuál es esa, o que nos cuentes. Quiero que me cuentes tu historia, lo que te apasiona, lo que te encanta hacer, eso que amas hacer, eso en lo que tú eres buena, que has venido haciendo, que te hace feliz, con el objetivo principal de que la gente conozca a Liana y conozca todo lo que le apasiona a Liana, y además de conocerla, de que pueda ver todo lo maravilloso que Liana tiene y ofrece, que no necesariamente todo el mundo conoce de Liana. ¿Está bien? Wow. Liana, querida, cuéntame, ¿qué te encanta, qué amas hacer? Bueno, yo creo que mi primer amor es la música, sin duda. Es mi primera pasión que yo identifiqué en mi vida. Porque, bueno, llegó de una forma muy orgánica. Crecí en el silencio, fuera de la ciudad, en medio de la naturaleza. Y la música Paují. en el Paují, en la Gran Sabana. Y la música era algo que, bueno, que rompía ese silencio, ¿no? Entonces era algo como tan impresionante que se me metió. Y bueno, viene también muy del ADN, de la familia. O sea, como que hay algo que está ahí, en la sangre. Tus papás son músicos, bueno, no necesariamente músicos, pero tienen oído musical, o sea, ¿tienes algo de familia? Sí, tengo mi familia Castillo, por parte de papá, es una familia muy artística, de muchos músicos y de muchos arquitectos y sí, artistas, o sea, como que gente muy creativa. Y unos cuantos, bueno, de repente hay algunos que conozcas. Jorge Castillo es papá, es tío de mi papá. Un arquitecto ilustre de Venezuela. Y de hecho, ahorita que estamos aquí en Los Chorros, o sea, de ahí viene la familia de mi papá, y hace unos días me encontré con un reportaje de la historia de cómo mi papá se llevó su casa de Los Chorros, que era una casa canadiense de maderas canadienses, de tablas canadienses, se la llevó a la Gran Sabana. Wow. Y en ese lugar, aquí en Los Chorros, vivía esta familia que eran varios hermanos. Y bueno, en los años 70 fue como un movimiento cultural. O sea, esa familia era reconocida y era la fiesta de los patios rojos. O sea, eran como súper populares porque además eran como una patota de 30 primos que todos eran que sí bellísimos, surfistas, no sé qué, bohemios, tal. Bueno, me fui del tema, pero
No, pero perfecto. me Pero bueno, encanta de esa ahí historia. viene un poco esa rama, ¿no? Artística y esa... Se mudaron al Paují. Nos mudamos al Paují y bueno, yo tenía 1 año cuando mi familia decidió mudarse y bueno, ya yo descubro ese primer amor que es la música y mi mamá me cuenta que yo desde niñita improvisaba todo lo que veía y, o sea, Michael Jackson era una broma que me volvía loca. Como, sí, nada, empecé como a cantar sola, pues. ¿Y cuándo te Desde- diste cuenta que podías dedicarte a eso o que querías dedicarte a eso? ¿O cuando decidiste, es que yo quiero ser cantante? Bueno, hubo un momento, me acuerdo, una amiga de mi hermana me regaló un teclado. Yo no tenía piano, o sea, yo estaba estudiando clases de piano cuando nos regresamos a vivir a Caracas. Entré en un colegio que daban clases de música y empecé a estudiar piano. Pero claro, yo venía del monte, o sea, yo era como un animalito indomable, salvaje. Y entonces la profesora me decía, yo no tenía piano, entonces me decía que tenía que, nada, que estudiar y tenía el piano en el colegio, entonces mis horas de estudio tenían que ser en el recreo. Yo dije, ¿qué? O sea, tipo, yo voy a sacrificar mi recreo para estudiar. No way. Y entonces era como que, ¿sabes? Esa disciplina me costaba mucho y me acuerdo cuando me regalaron este teclado, bueno, pude empezar a estudiar en mi casa, pero empecé fue a componer, o sea, como no me gustaba estudiar tanto, sino crear. Entonces ahí empecé mi primera canción que compuse, o sea, sin saber ni siquiera que era un acorde ni nada, comencé a hacer acordes y a conectar armonías y a buscar melodías y hice una primera canción a los 11 años y se la mostré a mi 11 mamá. años. Sí, y mi mamá tipo llorando, tipo, ¿qué es esto? Y bueno, y Sería ahí mucho, fue como que cuando yo vi la ¿Cuáles? ¿Qué reacción, canciones? no me acuerdo, No, ¿de verdad? y era en inglés. O sea, no me acuerdo. ¿No puedes cantar Yo he ni perdido un muchas poquitico? canciones, he perdido muchas canciones por no grabarlas, se me olvidan. Pero no te acuerdas ni El siquiera un coro, poquitico para cantarla. bueno, imagínate, era una canción muy nostálgica porque yo venía, a los 11 años yo estaba atravesando una nostalgia de dejar atrás mi vida en la Gran Sabana. O sea, una niña con esta emoción gigante que la música fue para mí un refugio Sacarlo. para sacar esa tristeza, porque para mí fue una tristeza fuerte venirme a la ciudad, ¿sabes? Vivir en una casa con patio, no había jardín, rejas, o sea, era como un mundo demasiado diferente que no entendía. Y la música sí me ayudó a transformar todo eso, a transmutarlo. Mira, no me acuerdo de la canción, pero me acuerdo un pedacito que... demasiado chiquito. All the times of joy, all the times of joy. Era algo así, era como un blues. Pero se Wow. hablaba como que, como de esa nostalgia, de esos tiempos de alegría, ¿sabes? De esos momentos felices tantos momentos felices que vivimos en la Gran Sabana y yo ya pensando a los 11 años en la nostalgia. Qué loca. Pero Porque eras bueno, muy chiquita, pero realmente la verdad es que ese sentimiento de tristeza porque se te movió la tierra. se me movió la tierra, sí, sí. Sí, ahorita está, o sea, llegaste a cemento. Exacto. Y bueno, han sido muchos momentos en los que la música ha sido como un camino que está muy claro, sobre Eso es todo por lo eso obvio que me hace sentir a mí, Eso es ¿sabes? lo obvio en ti. Ahorita cuéntame lo que no es tan conocido por la gente. ¿Qué otra cosa te encanta además de la música, el canto? Ah, bueno, antes de pasar de dejar momentáneamente la música, obviamente compones, cantas. ¿Hay algún instrumento que te encante, que sea, o sea, tu fascinación o más que todo es el canto y la composición? Bueno, me encanta, me gusta mucho el piano y la guitarra, han sido como mis compañeros en diferentes momentos. Ahorita los tengo un poco abandonados. De hecho, tengo la música un poco abandonada porque he estado cultivando otras pasiones. Cuéntame de esas pasiones. Me considero un ser multipasional. Maravilloso, cuéntame. Pero sí, el piano es como mi lugar donde yo me desnudo, ¿sabes? Donde yo conecto desde la esencia más pura, sobre todo con emociones
fuertes. Y la guitarra, bueno, es mi fiel compañera que me acompaña a donde sea que yo voy, que yo me muevo mucho, siempre trato de llevármela. Pero sí, otras pasiones, bueno, la naturaleza es mi gran pasión, más incluso que la música, o sea, la vida, ¿no? El hecho sí, de conectar a la gente con la naturaleza es para mí un propósito, una misión de vida, y cultivar eso desde muchos espacios, o sea, como que cómo integrar a la naturaleza. Porque ese es el reto. O sea, la naturaleza, la música. ¿Cómo los integras? Bueno, de ahí nace este proyecto que tú conoces, que es mi ONG, que se llama Gotas, en la que yo he fusionado de alguna manera las cosas que más me mueven, me apasionan, que son, bueno, la música, la naturaleza, la gente, conectar con la gente es otra de mis grandes pasiones. Y pues la conservación, la preservación de la naturaleza y de la vida, defender la vida en sus múltiples formas. ¿Cómo lo haces? Bueno, ha sido todo un experimento. Yo creo que yo vengo experimentando y aprendiendo ahorita estoy en un momento en mi vida donde creo que tengo muchas cosas mucho más claras que antes, y me he permitido jugar mucho, inventando, creando y haciendo prototipos, digamos, de diferentes proyectos. Y lo que hemos venido haciendo es, bueno, buscar fusionar la música como un puente para abrir, ¿no?, el corazón y la mente, para dar mensajes importantes sobre lo que está sucediendo a nivel ambiental en Venezuela, sobre cómo nosotros podemos integrarnos y también formar parte de una nueva humanidad, de mejores soluciones para atender estas problemáticas que acontecen en nuestro país y en el mundo. Y pues nada, hemos hecho proyectos de educación ambiental, que hice uno con Provita, lo llevamos a colegios y universidades y fue un éxito total. Pero ahorita bueno, siempre la música ha sido un canal para decir lo que pienso, ¿no? Y siempre como que a veces a través de mis canciones toco temáticas que no necesariamente son tan convencionales, sino que hablo de otras cosas. Sí. No son populares. O sea, no es algo común. No es lo que está en la conversación. Exacto. Más masiva, sin duda. Son apuestas, pero al final es como buscando también yo aportar desde lo que yo he experimentado y de la vida que he tenido, mi punto de vista, y buscar poner eso sobre la mesa y sobre la conversación. Y mira, y poco a poco ha sido cero el camino fácil o el camino rápido, pero poco a poco la gente lo va reconociendo, la gente va empezando a conversar sobre esas cosas y se va ampliando la conversación. Y me sorprende como a dónde ha ido llegando, y ahora lo que viene vamos a hacerlo como mucho más intencional. Entonces ahorita estoy dedicada a trabajar en comunidades en la Gran Sabana, desarrollando, bueno, proyectos integrales, buscando cada vez más abordar las problemáticas desde una forma holística, integral, porque al final es un todo, ¿no? Es una crisis muy generalizada lo que nos lleva a empezar a destruir nuestros propios ecosistemas, y lo que buscamos es generar medios de vida alternativos. Ese es como el primer paso. Estos son proyectos de vida. Yo me veo a mis 70 años todavía trabajando en esto porque literal son procesos de cambios de conducta humana. Te iba a preguntar eso. ¿Tú en algún momento te imaginaste a Liana diciendo o convirtiéndose en una promotora de la vida? O sea, ¿tú te imaginaste chiquita? Porque probablemente, o sea, mejor dicho, probablemente no, te imaginaste como cantante, pero como promotora de vida, porque al final tú lo mencionaste hace un ratico, o sea, tú promueves la vida. ¿Te lo imaginaste en algún momento? Para mí era como muy obvio, y cuando empiezo a ver que en verdad no es tan común en el mundo, empiezo a decir, ok, es que este es mi mensaje, o sea,
siempre ha estado como en mí, esos mensajes, esas ganas de ver la vida y de maravillarme por la naturaleza ¿sabes? Y de ver la bondad y de buscar promover esas cosas, siempre ha estado en mí realmente, pero siento que me había costado verlo como algo que yo puedo representar, ¿no? Mira, Y ahorita sí sabes siento que que estoy ahorita ahí. que me lo estás diciendo, yo he utilizado desde hace tiempo en mis clases o en mis charlas un clip chiquitico de una entrevista que le hicieron al Chapulín Colorado, o sea, pero al actor, al Claro. ser humano, Ajá. y le preguntan que si el Chapulín Colorado es un héroe. Y la respuesta de él es que sí, que él, o sea, que realmente es un héroe, no es Superman, no es Batman, porque Batman, estoy más o menos verbalizando o tratando de transcribir lo que él dijo. Dijo es que esos héroes son todopoderosos, o sea, Superman tiene, o sea, no le hace daño nada, bueno, a Kryptonita únicamente. El héroe real, Ujú. el que es débil, tonto, ojo, que tiene unos ideales y tiene o sea, unos ideales que incluso muere por esos ideales, que cae, que falla, pero que se levanta, que sus ideas no necesariamente son las más simpáticas o las más queridas por todos, pero que su propósito trasciende, incluso trasciende su vida, trasciende varias generaciones. Eh, no es nada fácil meterse en eso. Uf, no. Yo he tenido Da miedo, incluso da full miedo, ¿qué es eso que te dicen, o mejor dicho, cuéntame, cómo es ese proceso de sentir que si no haces eso no es Liana, no eres tú misma? Mira, sí, sin duda es súper difícil, o sea, como, porque yo tengo esas dos versiones también, la Liana humano que duda, que dice, pero tú estás loca, o sea, que te estás creyendo tú que tú vas a lograr algo así tan difícil, o, o lo que puedas lograr no va a cambiar la realidad, o no va a lograr detener toda esta destrucción que está sucediendo al sur de Venezuela, o sea, como que cuando te pones frente al monstruo de lo que representa el problema, tú eres una pulguita frente a este león gigante y por el otro lado hay una visión y una, literal, bueno, yo creo que tengo el síndrome del el héroe, que literal, que quieres buscar salvar al mundo a toda costa ¿Y la música es tu herramienta? ¿O la música y qué más? mira, la música, las relaciones humanas, las conexiones, Quiero que me la cuentes, quiero, estrategia, o quiero que sea, busquemos ese completo, porque Liana es inmensamente más grande que la música. Entonces, un poco lo que estoy tratando de buscar hoy es entender ese mapa completo, poner sobre la mesa todas esas aristas de Liana para, para entenderla mejor. mira, lo que a mí me mueve es el amor. O sea, tipo, el amor que yo siento por este lugar y ese compromiso de sentir que puedo ser una voz para visibilizar y para hacer que cosas pasen y conectar cerebros y corazones y voluntades y recursos y oportunidades con problemas, es lo que, o sea, cuando lo veo, o sea, como que siento que tengo como esa visión de poder ir conectando las cosas y que al final todavía siento que para la meta que yo tengo personalmente todavía, ahora es que falta, ¿no? Pero sí veo que vamos logrando cosas que pueden representar un switch. Ok, Pero hablemos de esos hitos. Cuéntame de tu primer hito que dijiste, wow, mira lo que logré. ¿Cuál fue? Que tú ya hayas dicho, esto es un punto de inflexión. bueno, yo creo que haber recibido una invitación de parte de una de las fundaciones más grandes del mundo que se llama Skoll Foundation,
que es la fundación de Jeff Skoll, que es el fundador de eBay. En el 2021 para mí fue como, ok, tipo, Aquí está pasando algo. aquí está pasando algo, o sea, tipo, realmente la música está haciendo un canal para comunicar, para visibilizar lo que estoy haciendo, mi mensaje y lo que está pasando en este lugar. Y eso fue, o sea, para mí ha sido como artista, que mi primer sueño era ser artista, era como mucho más artístico y ya, y luego sucede este tema del arco minero y a mí eso me cambió la vida, era como que yo no puedo continuar con mi vida y ya sin hacer nada ¿Pero ya al tú estás respecto. viviendo allá o tú ya estás aquí? O sea, Yo vivo en Caracas desde que tengo 9 años, pero yo nunca he perdido mi conexión con la Gran Sabana. ¿Va seguido? Sí, o sea, jamás he dejado de ir. Mis padres jamás han dejado. Ese fue el proyecto de vida de mis padres y ellos les ha costado, o sea, es como te digo, es un amor que es como si eso fuese un ser vivo, ¿sabes? Es como, para mí la naturaleza está viva, forma parte de mi, ¿sabes? De mí. Entonces, y es como, bueno, a veces yo llego a pensar que es como hasta una obsesión con este lugar y sobre todo porque está en peligro, te obsesionas por entender cómo puedes ser parte de una solución para salvarlo, ¿no? Si nada de esto estuviese pasando, probablemente yo no estaría aquí hablando de esto, sino estaría haciendo canciones de amor y estudiando guitarra y estudiando piano y no buscando soluciones de cómo aportarle o cómo salvar la Gran Sabana o salvar el mundo. Porque todo estaría normal, ¿no? Todo estaría bien. Entonces, me perdí un poquito en la pregunta que me habías hecho, pero... Hitos. Sí, o sea, haber llegado a una plataforma internacional donde esto es una conferencia donde de acción social y de conservación de los espacios más importantes del mundo, donde, bueno, se ha presentado Juanes, Jacob Collier, del Dalai Lama, Wow. Phil Collins, ¿Y tú Bono cantaste? de YouTube y Liana Malva, ¿sabes? ¿Tú cantaste ahí? Y yo canté ahí, pero a mí ¿Dónde me fue? tocó de una forma muy loca porque fue en la pandemia. O sea, a mí me llega esta invitación y era la pandemia y bueno, de alguna forma no pude ir y no pude tener como ese impacto presencial, pero también eso me permitió hacer una de las cosas más bellas que he hecho en mi carrera, sin duda, que fue hacer o sea, nosotros en ese momento de la pandemia yo tenía una invitación, o sea, tenía una propuesta de una orquesta, que son músicos del sistema de orquestas, que formaron un proyecto independiente que se llamaba Creando Pilares, o se llama, no sé si siguen activos, pero bueno, la idea de ellos era hacer arreglos orquestales y sinfónicos para músicos y artistas del mundo más popular, o sea, de la música más popular y como del medio comercial, Ok. tal, más pop. Y bueno, me contactaron, Liana, nos encanta tu música, las canciones de Gotas nos encantan, ¿sabes? Porque refuerzan todo este tema de sentido de pertenencia del venezolano y tal. Y bueno, justamente estábamos haciendo esos arreglos para hacerlos como por internet, ¿sabes? Que en la pandemia todo el Sí, mundo estaba sí, haciendo claro. proyectos a distancia, no sé qué. Y me llega este correo de esta fundación, tipo, Liana, te vimos en una conferencia presentando tu proyecto, hablando de tu historia y escuchamos tu música y nos encanta todo. Queremos que formes parte del Skoll World Forum 2021, no sé qué. Aquí, si no sabes qué es esto, te mando este folleto y bueno, nos encantaría ver qué puedes hacer. Cuando veo, aquí ha estado todo este poco de gente, yo, what, qué locura esto. Cuando se lo presento a mi equipo, todos, y que, ¿qué? Esto es tipo los Grammys de la conservación, o sea, es como Wow. una cosa muy, muy seria, muy top. Y yo no tenía ni idea, ¿sabes? Como es lo que te digo, a mí lo que Tú me hacías, lleva es el hacías, amor, hacías, yo no hacías, y estudié conservación ni biología, pero voy aprendiendo también de mucha gente que voy encontrando en el camino, expertos de la naturaleza y de todo este mundo que se me va abriendo con este proyecto y con estos ideales y con estas convicciones. Y bueno, nada, tuvimos la oportunidad de presentarles a ellos la propuesta de hacer un concierto sinfónico y se dio. Entonces, bueno,
Wow. Los invito a que vayan a mi canal de YouTube a ver ese concierto porque fue una belleza, o sea, yo lloraba, o sea, en la prueba de sonido el día antes de grabar. Fue todo muy loco porque además fue en pandemia, pudimos ensayar 2 veces. Wow. Y lo que salió ahí fue pura magia, pura magia. Y eso fue, o sea, realmente cuando yo empecé a estudiar música y cuando yo empecé a componer, yo no veía esto en mi camino. O sea, nunca fue como que yo quiero ser activista o llegar a estos espacios que ni siquiera sabía que existían. ¿Sabes? Para mí era como que la música y el entretenimiento, pero siempre tenía una vena muy que a veces se distancia un poco de la industria, ¿no? Y buscas conectar mucho con la esencia del arte, de la música, de lo que para mí también ha significado la música, que a veces se distancia un poco del mainstream o de los, ¿sabes? Que no es tan comercial. Sí. Ese es el detalle. Uh-huh. Pero es trascendental. Pero es trascendental. Y bueno, justamente anoche, por eso me trasnoché, recibí un correo de Skull Foundation otra vez porque quieren que vaya el año que viene a cantar en persona. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Darle un cierre a este ciclo porque ellos me han apoyado con mi proyecto y gracias a ellos yo he podido ir a la Gran Sabana, tener equipo, seguir investigando y entendiendo las condiciones de estas comunidades y cómo va. O sea, ir entendiendo cómo podemos abordar esto desde un espacio productivo, ¿no? Y propositivo, y no de confrontación. ¿Y es cuándo? ¿Cuándo vas a cantar? Todavía no se puede decir. No le digas. Prefiero no decirlo. No lo digas. Maravilloso, pero felicitaciones. Me encanta que vayas a representarnos. Y más allá de representarnos, que vayas a seguir poniendo ese granito de arena, bueno, para tener un mejor mundo y no nada más un mejor mundo o como planeta, sino como seres humanos adentro. Porque obviamente tú lo que estás mencionando es un proyecto, pero atrás de un proyecto lo que hay son miles de historias. O sea, tú vas a la Gran Sabana y estoy seguro que tienes 400 historias de personas que están. Cuéntame de eso en la Gran Sabana. ¿Qué proyectos estás desarrollando en la Gran Sabana para fomentar bueno, obviamente unos medios de vida productivos que permitan a las personas locales poder vivir, pero que al mismo tiempo sea no destructivo? O sea, cuéntame qué proyecto tienes allá. Bueno, tengo casi, ya vamos llegando al final de un proyecto que estamos implementando con el PPD, con el PNUD, el programa de pequeñas donaciones que logramos quedar y quedamos con este proyecto que se llama Abejas del Sur, que es un proyecto de apicultura regenerativa. Una de las cosas que pude hacer en este proceso fue ir con un equipo a levantar información sobre las capacidades socioproductivas del Paují, puntualmente. Quisiéramos poder abarcar mucho más, pero bueno, también hay limitaciones y eso es lo que hemos podido hasta ahora. Y obviamente yo me quiero enfocar en mi casa primero, ¿no? O sea, como que partir o sea, yo quiero que el Paují sea el prototipo porque además lo fue. O sea, el Paují logró ser un prototipo sostenible y regenerativo durante muchos años. Y bueno, con la crisis, desde el 2015 viene... Bueno, desde el 2002, pongamos que todo viene para abajo, pero estamos implementando este proyecto que estamos trabajando con familias que algunas, en su gran mayoría, son familias que vienen de la minería y están transicionando a un modelo regenerativo estamos buscando abrir canales de comercialización para estos productos derivados de la colmena, como puede ser el propóleo, va a ser como nuestro producto principal, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con productos de las abejas. Obviamente está la miel. Y pues la idea es poder darles a estas familias un sostén y un trabajo digno para que ellos puedan sostenerse y no depender de la minería. Uh-huh. Estamos en ese proceso todavía. No lo hemos logrado todavía, pero estamos encaminadísimos. ¿Y hacia dónde vas? Próximos pasos. Ok, bueno, este proyecto es un
un paso de un proyecto más grande que estoy trabajando con mi vecina, que se llama Vilma Vázquez. Ella es muy famosa, se hizo muy famosa en TikTok hace como un año, porque ella tiene una historia increíble, yo la admiro demasiado y bueno, justamente vengo en mayo, estuve en la Gran Sabana con ella en su casa, entendiendo qué está haciendo ella y buscando unir fuerzas porque al final estamos haciendo lo mismo. Pero ella vive allá y ella tiene, bueno, un máster en economía circular, Wow. una tipa increíble. Y está trabajando con una comunidad indígena que se llama Mesec Merú, que es la comunidad que está al lado del Paují. Se me olvidó el nombre ahorita, indígena, pero bueno, digamos, es la otra comunidad que colinda con la comunidad donde yo crecí. Y yo estoy justamente en la frontera, o sea, realmente formo parte de las dos comunidades, digamos. Hablando de espacios, ¿no? De localidades. Y entonces esta señora ha venido haciendo un trabajo de hormiga, conectando con esta comunidad y, bueno, enseñándoles y dándoles como esta visión de lo que puede representar y de lo que puede ser la conservación en un lugar tan importante como la Gran Sabana. Y lo entendieron. Y están empezando a transicionar ese modelo destructivo de minería hacia un modelo regenerativo, donde ellos quieren vivir de la piscicultura, de la agricultura, del turismo, de la apicultura. Entonces, esta comunidad se organizó, hicieron una petición formal al gobierno, al Ministerio de Ecosocialismo, para decretar una reserva de biosfera, que es un programa de la ONU, que es un programa mundial para conservar lugares naturales importantes y específicos con características específicas que obviamente la Gran Sabana las cumple todas. Entonces, pues la intención, eso no se ha logrado el decreto, pero ya estamos trabajando en lo que podría sostener esa reserva de biosfera, que es básicamente, eso va como por zonas, por etapas. Hay una zona que es la zona núcleo, que sería la selva que queremos proteger, que es la selva que es como, digamos, lo que está entre, eso todavía no es selva amazónica, se llaman bosques siempre verdes, que son un poquito más altos, pero ya eso está conectado con la selva amazónica. Entonces, detrás de mi casa tienes el cerro Huaypán Tepuy, que es el fin del macizo guayanés, y es un tepuy, o sea, es decir, mi casa está sobre un tepuy Wow. de 1000 metros, no es un tepuy como Roraima, que ya tiene otras condiciones climáticas y otra vegetación, etcétera, pero sigue siendo es una meseta, ¿no? Está sobre el macizo guayanés. Entonces, en este lugar es donde Vilma hizo su casa, o sea, ella vive, bueno, tiene una cabaña en el mirador del Huaypán Tepuy, Wow. donde ella vivió 7 años criando a sus 2 hijas con su esposo, o sea, de verdad retirada del mundo, o sea, ermitañas de verdad. Y bueno, el núcleo de esta reserva de biosfera es esa selva que tú ves desde ese mirador, que bueno, se pierde de vista, o sea, es una selva gigante que estaba amenazada porque está muy cerca de uno de los pedazos del arco minero que lo decretaron en el 2019, que es la parte de Icabarú, donde se está haciendo muchísima mina y bueno, nosotros estamos buscando proteger, o sea, como que, bueno, quédense ustedes por allá, pero vamos a proteger este espacio para que este espacio pueda ser un modelo diferente, regenerativo, de turismo y de otras cosas, de otras ideas, de otros caminos. Entonces tú eres parte del proyecto, tú eres la voz. Yo soy la voz. Tú eres la voz. Yo soy la voz de la reserva, sí. De hecho, estoy haciendo una canción. Tengo la guitarra en el carro, si quieres la busco ahorita. Y es clara una cosa tipo, tú no tienes idea de lo que a mí me emociona esto. Estás clara que ahorita vas a cantar. Claro. La Sí. canción si quieres, ojo. Ay, tengo las uñas largas, pero sí. Bueno, lo que tú quieras. Sí, está en fase de creación esa canción. Pero bueno, está ese proyecto de reserva de biosfera
Pero, que... pero voy a hacer una pequeña pausa y no quiero que te me vayas tan lejos. Porque Liana, incluso, como tú bien lo dijiste, o sea, a ti te mueves el amor. Y más allá del Paují, más allá de rescatar toda esa zona, cuéntame cómo implementaste el amor en estas últimas semanas, en este último mes. Cuéntame tu labor, que es parte de Liana. O sea, la verdad es que quiero entender un poquito más eso que mueve a Liana, cómo se ejecuta o cómo se ve a nivel de acciones. A ver, bueno, no, sí, bueno, este mes ha sido otro capítulo de un descubrimiento increíble. Yo venía como un terremoto personal, literal. Este año para mí ha sido, se me movieron muchas cosas, tipo, no tenía claro cómo seguir adelante con algunos de estos proyectos, incluso con la música, o sea, como que ha sido un año en el que se me han movido muchas cosas a nivel personal. Y el terremoto llegó para enseñarme que no hay nada más bello que ayudar. O sea, como que, digamos, quizás, o sea, me ha dado tanta satisfacción y ha sido tan inspirador ver a tantas personas volcarse a hacer Identificar el amor que todos tenemos, pero en acción. en acción. O sea, sí, verlo en acción. Yo personalmente ha sido también muy orgánico. Como que a mi alrededor habían personas que estaban como que esperando, tipo, Liana, ¿qué hacemos? Entonces como que vi que tenía como una voz de mando ahí, no de mando, sino habían personas que estaban dispuestas a trabajar conmigo. Empezaron a llegar cosas. Articular. Sí, empezaron a llegar fondos, recursos, donaciones y bueno, empecé a armar un equipo, una red de voluntariado donde nos hemos ido articulando, como dices tú, para bueno, hacer que la ayuda llegue lo más rápido posible a las personas que más lo necesitan. Ha sido un poco frustrante porque cuando ves el nivel de problema y de tragedia a la que nos estamos enfrentando, uno se siente como insignificante, pero es lo mismo que tú. es lo mismo y al final es como ser humilde con ese granito que tú puedes dar y que desde ahí puedes inspirar a muchas personas y realmente es muy loco y muy bello ver cómo las cosas se van conectando y cómo realmente eso de los buenos somos más es real, ¿sabes? Pudiésemos decir que Liana es dinamizadora de amor. Dinamizas el amor, dinamizas porque te buscaron o te dijeron, Liana, cuéntame qué hacemos, cómo ayudamos. También por X o Y, esta vecina tuya, te conectaste y, Liana, vamos y hagamos. O sea, es como que tú dinamizas. Sí, yo conecto cosas, soy un nodo y, bueno, una de las cosas que descubrí en el terremoto... Y comunicas también. Sí. O sea, porque esa me parte de comunicar mostrar... más, pero claro, como estoy haciendo, conectando también, necesito ahorita armar un equipo de comunicaciones, yo creo. Bueno, eso lo podemos hablar por fuera, sí. Por fuera de esto. Me gusta mucho comunicar yo personalmente mis cosas, pero sí, en el terremoto una de las cosas que descubrí, otra pasión que descubrí, es que me encanta hacer PR. O sea, como que me encanta, o sea, tengo... Las relaciones públicas. Tantas personas que conozco en mi mente, que sé lo que hacen, identifico como sus habilidades, sus talentos, sus posibilidades, y he ido conectando cosas que de repente, ¡boom!, explotan, ¿sabes? Y yo ya dejé eso ahí andando y me fui para otra cosa, ¿sabes? Como que soy iniciadora de procesos y de... ¿Dinamizas? Sí, dinamizo relaciones que pueden llegar a cosas bonitas y eso a mí me apasiona profundamente y me da mucha gasolina. Dicho esto, si yo pudiese hacer un resumen, creo que sería que literalmente tú eres una
o sea, una chispita que genera movimiento en diferentes ámbitos, pero tu eje principal de movimiento es la promoción de la vida, la promoción del amor y el cuidado del planeta, y no nada más del planeta, sino de los seres humanos. Sí. Y que tu manera Del buen vivir, del bienestar, de la salud, de... y tu manera de expresarlo es arte. Acción y arte. Acción y arte, sí. Ahorita ¿Quieres cantarnos tu canción o necesitas la guitarra? necesito la guitarra. Bueno, porque es que sin la guitarra podemos- podemos ponerle pausa. Podemos ponerle pausa y buscar la guitarra rápidamente. Sí. Es un pedacito, ¿no? No, está maravilloso. Es una estrofa, porque no he tenido tiempo. Bueno, tú me dices cuando estés en... ¿Estás grabando, Carlos? Ok. Entonces, bueno, con Gotas, ahorita con el tema del terremoto, hemos estado haciendo muchas cosas. Nos hemos perdido mucho en como que no tener una línea, obviamente, porque nadie estaba preparado para esto y hemos atendido la emergencia desde muchos ángulos. Pero ahorita estamos trabajando en desarrollar como una línea de acción que básicamente va a ser acompañar a algunas comunidades específicas con las que ya tenemos una relación directa y que está más, no tanto como refugios, sino comunidades de personas damnificadas que decidieron permanecer en sus espacios, en sus casas o frente a sus casas para no perderlas. Y bueno, usualmente cuando estas personas no damnificadas no se van a refugios, pierden seguimiento y atención y quedan muy vulnerables. Entonces, bueno, estamos buscando hacer un acompañamiento en algunas de estas comunidades, un acompañamiento integral donde queremos buscar generar actividades para, bueno, desde actividades creativas, recreativas, de contención emocional, psicológica, donde podamos de alguna forma proveerles a ellos de herramientas para procesar todo esto que están viviendo y también herramientas educativas para Medios de vida. Para sostenerse y empezar a levantarse, ¿no? Entonces, como el turismo, que La Guaira obviamente es uno de los estados más turísticos de Venezuela, y estas comunidades tienen playas, o sea, están frente a playas que tienen un potencial turístico post-apocalíptico, porque bueno, es impresionante como en los lugares y lo que está sucediendo ahí, pero bueno, estamos buscando formas y desarrollando las maneras para acompañarlos desde donde podamos y con todo el amor. Y, Entonces, y es raro contarlo con una guitarra en la mano y tocando. contar... Eso que estás diciendo ahorita, que tú vienes dándole a los dedos. Bueno, sí, me cuesta como que articular las dos cosas al mismo tiempo y articular las palabras, pero bueno, te voy a cantar un pedacito de esta canción que empecé a escribir ahorita en mayo en la reserva, dentro de la reserva. O sea, mi casa está dentro de esta reserva, pero fui a la Gran Sabana y no fui a mi casa, fui a casa de mi vecina, no me dio chance de ir a mi casa. Primera vez que me quedaba en casa de Vilma y bueno, fue una experiencia increíble también. Y bueno, dice así. Niño, te quisiera dejar intactos todos los ríos, los bosques, la selva y el mar, que nunca se apague el canto del turpial, que la vida perdure como el agua del Morichal.
quisiera dejar intactos todos los ríos, los bosques, la selva y el mar, que nunca se apague el canto del turpial, que la vida perdure como el agua del Morichá. Wow, qué lindo. La canté 2 veces porque, bueno, Me encanta. la misma estrofa, sí, tengo que terminarla, pero para mí, bueno, esa canción representa qué mundo le estamos dejando a los que vienen después de nosotros, ¿no? Por algún momento sentí que, te lo juro, dije, ¿es niño o niña? Es No, decir, viene la te lo quieres estrofa. cantar también para tu Claro. niña, a tu niña de También. 9 años. Esa es la estrofa que viene, que estoy trabajando, no la he terminado. Ya la tengo armada, solo tengo que... No me acuerdo, pero claro, existe... Esas decisiones no se han tomado todavía, pero va para ambos, obviamente, sin Es duda. que eso fue lo que sentí. Yo dije, esto es una canción que también te la estás cantando para ti. Claro, claro, yo que tuve la posibilidad de conocer la naturaleza y de sentirme parte de ella y que tengo como que esa relación, esa conexión, es algo que yo le deseo a todo el mundo. O sea, es algo que ojalá todos pudiésemos entender la magia y el poder que hay ahí, que es de las cosas más bellas que tiene esta vida y este plano, y que muchos se lo están perdiendo. 100%. Y que no es algo que esté en sus prioridades o en sus valores, y bueno, es una pérdida, es una lástima. Y mientras más esa relación se fortalezca, pues más vamos a tener sentido de pertenencia con el lugar que habitamos, nuestra casa, para cuidarla, protegerla, amarla. Liana, obviamente vuelvo y te digo que estamos a la orden para ayudarte con tu propósito, con tu proyecto, que es para ayudarte a que sigas dinamizando la vida, que sigas dinamizando el amor y bueno, que utilices todo tu arte para poder promover eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por Fede. cantarnos. Me encanta siempre verte y me encanta escucharte. Voy a buscar que esto sea más seguido. Yes, me encanta. Bueno, 1.000.000. igualmente, gracias a Lena ti por la querida. invitación. Seguimos dinamizando. Todos somos dinamita. 1.000.000. Gracias.